Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Akimashite omedetou gozaimasu. Feliz año, que este 2022 sea un año maravilloso en todos los aspectos para todos y cada uno de ustedes, sus seres queridos y sus familias, por supuesto. Y acá en el canal seguiremos aportando con nuestro granito semana a semana en la difusión de la literatura y cultura, por supuesto, de Japón. Si ustedes ven la descripción del canal y por supuesto si ven todos los contenidos que hemos subido, tenemos más de 90 videos, tenemos acá un enfoque en lo que es la literatura clásica japonesa, o sea, desde que nace primero la literatura oral y posteriormente escrita hasta fines del periodo Edo, o sea 1868. Y dentro de este periodo histórico hemos visto distintos estilos, tanto dentro de poesía como también novelas, suijitsu, gunki, nikki y así un montón de otros estilos literarios. Este año vamos a incorporar algo un poco más contemporáneo. Vamos a seguir teniendo, perdón, un énfasis muy fuerte en lo clásico por una razón muy simple, es lo que yo mejor manejo, en lo que más me he especializado, pero también voy a ir investigando un poquito sobre literatura contemporánea o moderna, porque yo sé que a ustedes les interesa también estos periodos históricos que vendrían siendo a partir de Meiji y por supuesto después Taisho, Showa, Heisei y Reiwa. Y para comenzar entonces este año 2022, primer video del año, primer mes del año, enero, comenzaremos hablando de poesía contemporánea o Kindaishi, también llamada poesía moderna. Hoy día va a ser un video un poco más hacia el aspecto teórico, ya que vamos a hablar de distintos conceptos que tenemos que tener relativamente claros cuando hablamos de este estilo de poesía. Qué diferencia tiene con los clásicos, de qué hablamos cuando hablamos de verso libre, etcétera. Y ya a partir de la próxima semana iremos revisando distintos poetas de estos periodos considerados, como dijimos, contemporáneos o modernos. Así que vámonos con el video. Muy bien. Como siempre, partamos analizando los kanjis que componen el concepto de Kindaishi. El último es el de poesía, shi, y que es el que habitualmente se utiliza cuando se habla de una poesía con cierta influencia externa. Cuando hablan de los estilos clásicos, se utiliza el kanji de uta. En cambio, cuando hablan, por ejemplo, de la poesía japonesa, pero con influencia china, eh, utilizan kanji, utilizan este kanji. Lo mismo pasa con la poesía moderna o contemporánea, que evidentemente tiene una influencia europea, principalmente muy fuerte, entonces se utiliza este carácter. El segundo kanji es el de era o periodo histórico, aunque también indica generación, y el primero es el de reciente, ¿ya? Por lo tanto, podríamos entenderlo hacia moderno o contemporáneo. Así que estos tres kanjis componen el concepto de Kindaishi, poesía moderna o poesía contemporánea, que, como decíamos anteriormente, se considera a la poesía que abarca
desde fines del periodo Edo, o sea, principios del periodo Meiji, 1868 en adelante, y por lo tanto abarca las eras Meiji, Taisho, Showa, Heisei y por supuesto esta que está nuevita que acaba de empezar el 2019, Reiwa. Vamos a hacer un poquito de historia sobre cómo nace y cómo va evolucionando esta poesía moderna. Tenemos que en el año 15 de la era Meiji, o sea, 1882, se publica Shintai Shisho, o antología de poesía de nuevo formato, en la cual se buscaba presentar poemas nuevos que se apartaran del modelo de los estilos clásicos, o sea, tanka, haiku o incluso kanji, y que fueran tomando una influencia más occidental. Aquí, ojo, cuando hablamos de occidental es eminentemente de Europa del oeste, o sea, qué sé yo, el Reino Unido, Francia, Alemania y por supuesto Estados Unidos. Era en general, había algo también por ahí de la literatura rusa que también influenciaba, pero en general podríamos decir que cuando decimos occidental no hablamos de todo Occidente, sino que era más o menos de ahí de donde venía esta influencia y por lo tanto con esta apertura, recordemos que durante el periodo Edo, Japón tuvo esta política de aislamiento en la cual las fronteras estaban cerradas tanto para que japoneses salieran como para que extranjeros entraran, y si bien no era un lockdown 100%, habían ciertos puertos que tenían permitido recibir barcos extranjeros, se había limitado muchísimo el intercambio. Por lo tanto, cuando se vuelven a abrir al principio de Meiji las fronteras, el influjo que comienza a haber tanto de extranjeros que querían conocer Japón como de japoneses que querían conocer el resto del mundo es muy grande, y esto se va a notar, por supuesto, en la cultura y evidentemente en la literatura que refleja esta. Así que en la poesía vamos a ver un fuerte interés en los formatos occidentales. Ya en el año 22 de la era Meiji, 1889, se publicó Omokage, la cual era una antología de poemas traducidos, entre otros, por el gran Mori Ogai, y que una de las cosas que permitían estas traducciones era precisamente ir acercando la poesía occidental a Japón. Por lo tanto, todo lo que eran los grupos de traducción, ya sean universitarios o también de grupos literarios que se iban formando, eran muy importantes porque era la manera en la cual quienes no sabían, qué sé yo, inglés, alemán, francés, podían irse acercando a esta poesía. En el año 30 de la era Meiji, 1897, el poeta Shimazaki Tohoson publicó Wakana Shu, que cantaba con pasión y franqueza sobre sus demandas internas. Ese se considera el verdadero punto de partida de la poesía japonesa moderna lírica. Y entonces vemos que no es solo un cambio en el formato, o sea, en lo que es, por ejemplo, la métrica o el uso lingüístico, sino que también la temática. Cuando hemos analizado la poesía clásica japonesa, hemos visto que los temas están muy predefinidos y hay que ceñirse a ellos para poder ser considerado dentro del estilo. Una de las cosas que hizo la poesía
la influencia de la poesía occidental no solo fue el otorgar un nuevo formato, sino también un nuevo, una nueva mirada a los temas. Y muchos temas que hasta el momento no se trataban en poesía comenzaron a tratarse a partir de este periodo. Ya desde un punto de vista tal vez un poco más de formato, tenemos el verso libre coloquial. Acá es muy importante el trabajo de Ueda Bin, donde tenemos que él, a través de traducciones que hizo, introdujo la poesía simbólica francesa, por ejemplo, en su colección llamada Kai Shou o El sonido del mar. También desde el punto de vista, como decíamos, de la forma, si bien todavía se seguía utilizando el verso fijo tradicional en los ritmos 5 y 7 o 7 y 5, pero también se va introduciendo el verso libre. Por ejemplo, a finales de la era Meiji, el poeta Kitahara Hakushi presentó ya un poema en estilo libre literario. Ya avanzamos a la era Taisho, que abarca desde el 1912 a 1926. Takamura Kotaro publicó Dotei o Camino. Hagiwara Sakutaro publicó Tsuki ni Hoeru o Ladrar a la luna o Aullar a la luna, en donde termina en cierta manera de completarse este proceso de asimilación del verso libre, y se abre y se deja listo el camino para que los poetas se pudieran expresar de manera libre sus pensamientos y sus sentimientos. Ya en Showa nos movemos en la dirección de buscar según la individualidad del poeta. O sea, ya acá podríamos decir que, entre comillas, el proceso de integración de la influencia occidental ya estaba asentado y ya era absolutamente parte del panorama poético y literario, el que los poetas podían elegir tanto seguir componiendo en estilos clásicos, en sus formatos clásicos, o estilos clásicos en sus formatos contemporáneos, pero también en estilos de influencia occidental. Acá un tema interesante, hemos comentado anteriormente que no existe, como en español, por ejemplo, un solo concepto. Acá decimos poeta independientemente de qué estilo de poesía haga una persona. En Japón, el que compone haiku es un haijin, el que compone tanka es un kajin, el que compone senryu, por ejemplo, es ryujin. Pues bien, el poeta que compone poesía moderna se llama shijin, ¿ya? Así que va a depender de en qué estilo la persona compone. Si componen más de un estilo, tendrá más de una denominación. Hablemos ahora un poco de los tipos de poesía que podemos encontrar dentro de esta poesía moderna o contemporánea. Tenemos distintas clasificaciones. Puede hacerse una por contenido, por ejemplo, en la cual nos encontramos con, por lo tanto, épico, lo cual sería un poema que canta un incidente sin subjetividad. Tenemos también estilo descriptivo, en el cual es un poema que dibuja el paisaje. Tenemos también estilo lírico, un poema que canta a las emociones del autor. Hay que destacar que la mayoría de la poesía moderna es lírica, o sea, hace referencia a las emociones del autor que la compone. Tenemos también una clasificación estilística, en la cual nos encontramos con poesía literaria y poesía coloquial, y que va a depender de qué tipo de lenguaje utiliza para poder clasificarla de esta manera. Un poema escrito en estilo literario
será considerado de ese estilo, de ese tipo de poesía, y si está escrito en un estilo coloquial, o sea, utilizando palabras coloquiales, va a ser considerado dentro de este estilo. Ahora, esto no guarda relación con el tipo de escritura, o sea, se podría incluso utilizar el kana histórico, o sea, previo a la modificación que se le hizo a principios del siglo pasado, y sin embargo, si el poema utiliza lenguaje moderno o gramática coloquial, va a entrar dentro de ese estilo. Tenemos también una clasificación formal, o sea, de la forma que se utiliza. ¿Ya? En general, cuando hablamos de la forma, nos referimos a la métrica, ¿ya? Al metro, a la cantidad de sonidos y cómo estos están agrupados. Y aquí nos encontramos con el verso fijo, o sea, un poema con un cierto número de sonidos predefinidos, o el verso libre, un poema de forma libre que no está limitado por un número de sonidos, y también nos encontramos con poesía en prosa, en la cual tenemos párrafos, pero que tienen un cierto sonido, un cierto ritmo que le da un sentido poético. Bien, espero que les haya gustado esta explicación, como siempre acá en el canal, lo más sencilla, lo más precisa, lo más al punto posible. No nos queremos perder en divagaciones y que va a sentar la base, podríamos decir, para los poetas que comenzaremos a ver a partir del próximo martes. Como siempre, les recuerdo suscribirse al canal si es que todavía no lo han hecho, darle like al video y por supuesto compartirlo con todos quienes ustedes crean que les pueda interesar. Antes de despedirme, quiero contarles que durante enero voy a estar dictando un club de lectura en el cual analizaremos la obra El diario de Izumi Shikibu o Izumi Shikibu Nikki. Estas serán 4 sesiones los sábados a las 11 horas, 11 de la mañana, hora de Chile. Para más información pueden revisar mi Facebook, que está por supuesto a mi nombre, Marcela Echantía, y ahí encontrarán toda la información. Están todos cordialmente bienvenidos a sumarse a este club de lectura que será durante enero. Bien, ahora sí me despido, que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo martes. Bye bye.